Un niño negro salvó a un multimillonario de un accidente automovilístico mortal, pero lo que hizo el multimillonario después de recuperarse dejó a todos sin palabras. El multimillonario Richard Warren, un filántropo y hombre de negocios de 50 años admirado por su carisma y éxito, se dirigía a una importante reunión. Había elegido una ruta alternativa, una tranquila carretera rural que prometía un atajo hacia su destino. No eran las carreteras lisas a las que estaba acostumbrado, pero la idea de ahorrar tiempo en su viaje le atraía. La carretera se extendía frente a él, una mezcla de baches y asfalto irregular, con parches de grava y vegetación escasa a los lados. Richard, vestido con un traje impecable y sentado al volante de su lujoso Mercedes, se encontraba en un estado de paz mental, disfrutando de la belleza escénica del campo y del suave zumbido del motor de su automóvil. El sol naciente proyectaba tonos cálidos sobre el paisaje, y Richard se tomó un momento para apreciar la serenidad del entorno. Ajustó el volumen de la música jazz que sonaba suavemente en los altavoces de su coche, golpeando el volante al ritmo. El trayecto, aunque accidentado, le dio una sensación de desapego de su estresante mundo empresarial. De vez en cuando miraba su reloj, contento de llegar a buen ritmo. Sin que Richard lo supiera, el peligro lo aguardaba a unos pocos kilómetros de distancia. Una notoria banda local, famosa por atacar a viajeros desprevenidos, había preparado una elaborada trampa. Los miembros de la banda habían colocado una franja de clavos a lo largo de un tramo de carretera particularmente engañoso, donde una ligera pendiente ocultaba el peligro hasta que era demasiado tarde. Habían elegido esta ubicación estratégicamente, sabiendo que era una zona donde los vehículos naturalmente cogían velocidad para subir la pendiente, lo que dificultaba que los conductores se detuvieran a tiempo. Mientras el Mercedes de Richard se acercaba a la franja de clavos oculta, permaneció felizmente inconsciente del peligro que se avecinaba. Los neumáticos del coche zumbaban contra la superficie áspera y se reclinó en su asiento, ajustando su postura. Sus pensamientos vagaron brevemente hacia la reunión que tenía por delante y las decisiones clave que tendría que tomar. El camino que tenía por delante parecía despejado, sin señales inmediatas de problemas. Sin embargo, justo después de la siguiente curva, los miembros de la banda acechaban, con los ojos fijos en la carretera con anticipación. En el momento en que el coche de Richard pasó por encima de la franja de clavos, se produjo el desastre. Los afilados clavos de metal perforaron los neumáticos con un fuerte y estridente estallido, lo que sumió al vehículo en el caos. El volante se sacudió violentamente en sus manos mientras intentaba recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. El coche se desvió sin control y se deslizó por el camino irregular. La grava y los escombros volaron en todas direcciones mientras el elegante Mercedes se dirigía hacia el borde de la carretera. Richard agarró el volante con fuerza con los nudillos blancos mientras luchaba por estabilizar el vehículo. Su corazón se aceleró, pero el impulso del coche era imparable. La parte delantera del coche chocó contra una enorme roca, lo que hizo que se detuviera de golpe con un estruendo atronador. El sonido resonó en el paisaje, que por lo demás estaba en calma. La fuerza del impacto desplegó los airbags, lo que amortiguó a Richard, que sufrió el impacto, pero lo dejó aturdido. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante, pero el cinturón de seguridad lo mantuvo en su sitio. El coche, que antes estaba impecable, ahora estaba hecho un desastre, con la parte delantera destrozada contra la implacable roca. Durante unos instantes, la escena quedó en un silencio inquietante, interrumpido únicamente por el débil silbido del vapor que escapaba del motor. Richard estaba inconsciente, con el cuerpo flácido y la respiración entrecortada. La sangre le goteaba de un pequeño corte en la frente, resultado de la sacudida repentina. El mundo que lo rodeaba permanecía ajeno a su difícil situación, salvo las figuras acechantes que habían orquestado esta calamidad. De entre las sombras, la banda emergió, sus movimientos deliberados y ensayados. Eran 4, todos enmascarados, vestidos con ropa oscura para mimetizarse con el entorno. Sus ojos se movían rápidamente a su alrededor, asegurándose de que no hubiera testigos de su crimen. Satisfechos de que la carretera estuviera desierta, se acercaron al auto destrozado con una precisión calculada. Uno de ellos llevaba una palanca que utilizó para romper la ventanilla del lado del conductor, rompiendo el vidrio con un fuerte crujido,
Los demás rebuscaron en el interior del coche con manos rápidas y expertas. Cogieron la cartera de Richard y extrajeron el dinero y las tarjetas con facilidad. Le arrebataron el teléfono que estaba sobre la consola central junto con un elegante reloj de oro que brillaba a la luz de la mañana. La banda trabajó en silencio, comunicándose únicamente mediante señales con las manos y breves gestos de asentimiento. Desvalijaron el coche de todo lo que tuviera valor, incluido un maletín de cuero que contenía documentos importantes. Mientras trabajaban, uno de los miembros de la banda miró a Richard, que permanecía inconsciente en el asiento del conductor. Por un momento, hubo vacilación, como si estuvieran considerando si debían causar más daño. Otro miembro sacudió la cabeza, indicándoles que se movieran rápidamente. Tenían lo que buscaban y demorarse solo aumentaría sus posibilidades de ser atrapados. Una vez que terminaron de robar, la banda se retiró y desapareció entre la densa maleza cercana. Toda la operación había durado menos de 5 minutos, sin dejar rastro alguno, excepto el coche destrozado y el hombre inconsciente que se encontraba en el interior. La tira de púas fue retirada rápidamente, dejando la carretera engañosamente despejada para su siguiente víctima desprevenida. El silencio volvió, interrumpido solo por el ocasional susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros. Richard permaneció hundido en su asiento, respirando de forma regular pero débil. La cálida luz del sol seguía brillando, proyectando largas sombras sobre el metal retorcido del coche. El tiempo parecía extenderse sin fin, mientras la carretera rural permanecía vacía una vez más, testigo silencioso del crimen. Minutos después, se oyó un leve sonido de pasos que se acercaban desde un sendero cercano. Un niño pequeño, que llevaba un pequeño cubo de agua, apareció en el lugar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el coche destrozado y la figura inmóvil en el interior. El niño dejó caer el cubo y corrió hacia su casa pidiendo ayuda. Sin que Richard lo supiera, el destino estaba a punto de intervenir en forma de un extraño de buen corazón. El fuerte choque del Mercedes contra la roca resonó en los campos y caminos de tierra circundantes, perforando la tranquilidad de la mañana. Elijah, un chico negro de 15 años que vivía en una choza destartalada con su tío, oyó el ruido procedente de su pequeño huerto. Sorprendido, se detuvo y el balde de agua que tenía en la mano se derramó un poco. Los accidentes no eran raros en esta carretera rural mal mantenida, pero algo en el sonido parecía urgente, casi catastrófico. Elijah soltó el cubo y se apresuró a llegar al lugar del ruido. Cuando se acercaba a la curva de la carretera, vio el lujoso coche estrellado contra una roca. El otrora elegante Mercedes estaba irreconocible. El capó estaba arrugado, el motor silbaba y los cristales rotos brillaban en la carretera. El corazón de Elijah se aceleró. Saltó la zanja y se acercó con cautela al lado del conductor, donde vio a un hombre desplomado sobre el volante. Elijah se quedó sin aliento al observar la escena más de cerca. El rostro del hombre estaba pálido, y la sangre le goteaba de un corte en la frente. Su brazo colgaba flácido a un costado, y su pecho apenas se elevaba con respiraciones superficiales. Elijah vaciló, abrumado por la gravedad de la situación, pero rápidamente se sacudió el miedo. Sabía que el hombre necesitaba ayuda. Y rápido. Tiró de la manija de la puerta, pero el golpe la había atascado. Miró frenéticamente a su alrededor. Encontró un palo grande cerca y lo encajó en el espacio entre la puerta y el marco. Con unos cuantos tirones desesperados, logró abrir la puerta lo suficiente para meter la mano y desbloquearla. Una vez que la puerta se abrió, se inclinó con cuidado y comprobó el pulso del hombre. Era débil pero estable. Aliviado de que el hombre todavía estuviera vivo, Elijah le tocó suavemente el hombro, tratando de despertarlo. Cuando no hubo respuesta, Elijah se dio cuenta de que no podía manejar esto solo. Elijah corrió tan rápido como sus piernas le permitieron y volvió a su choza. Su voz se alzó con urgencia mientras llamaba a su tío. El hombre mayor, un granjero fibroso con el rostro curtido por el sol, estaba reparando una cerca cuando escuchó los gritos de Elijah. «¡Tío! ¡Ven rápido! ¡Ha habido un accidente!», gritó Elijah, jadeando pesadamente. Sin dudarlo, su tío dejó caer sus herramientas y siguió a Elijah de vuelta al lugar del accidente. Cuando llegaron al lugar, el tío evaluó rápidamente la situación. «No podemos dejarlo aquí. Esa banda volverá.
murmuró con tristeza. Juntos sacaron con cuidado al hombre inconsciente del asiento del conductor, evitando los vidrios rotos y el metal retorcido. A pesar de la alta estatura y el peso del hombre, lograron llevarlo a su choza, recorriendo el camino irregular con una urgencia decidida. Dentro de su humilde hogar, colocaron a Richard en una cama improvisada. La habitación era austera, con poco más que una mesa desvencijada, algunas sillas y un catre desgastado, pero estaba limpia y era acogedora. Elijah fue a buscar una palangana con agua y algunos trapos limpios mientras su tío inspeccionaba las heridas de Richard. Afortunadamente, los airbags y el cinturón de seguridad habían evitado que sufriera daños mayores, pero el hombre tenía varios raspones y moretones en los brazos y las piernas, y el corte en la frente necesitaba atención. El tío de Elijah limpió las heridas metódicamente, utilizando un pequeño frasco de antiséptico que tenían para las heridas de la granja. Elijah trabajó junto a él, sosteniendo el brazo de Richard con firmeza mientras su tío lo vendaba. Trabajaron en silencio. La gravedad de la situación pesaba sobre ellos. Aunque habían hecho lo mejor que pudieron, ambos sabían que sus limitados recursos no podían brindarle al hombre la atención médica que probablemente necesitaba. Pasaron las horas y Richard finalmente se despertó. Sus párpados se abrieron y revelaron unos ojos desorientados que se movían rápidamente por el entorno desconocido. El pánico se apoderó de él mientras trataba de sentarse. Sus movimientos eran lentos y descoordinados. Elijah dio un paso adelante rápidamente, levantando las manos en un gesto tranquilizador. «Está bien, señor, está a salvo. Lo encontramos en la carretera después de que su auto se estrellara». Richard miró a Elijah y a su tío, respirando con más fuerza. La visión de dos desconocidos en un entorno tan modesto aumentó su confusión. «¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde estoy?», preguntó débilmente con la voz tensa. Elijah se agachó a su lado y le habló con dulzura. «Me llamo Elijah y él es mi tío. Vivimos cerca. Escuchamos el estruendo y te trajimos aquí. Estabas inconsciente, pero revisamos tus heridas. No son demasiado graves». Cuando la respiración de Richard se estabilizó, se reclinó y procesó la información. «Mi auto», murmuró, mirando hacia la puerta como si esperara verlo afuera. «Aún está ahí», respondió el tío de Elijah con tono sombrío. «Pero la banda que preparó la trampa te robó. Son peligrosos. Tuviste suerte de que te encontráramos primero». El rostro de Richard palideció aún más ante la mención de la pandilla. «¿Una pandilla?», repitió con la mente acelerada. Lo último que recordó fue el auto dando vueltas sin control, seguido de oscuridad. Ahora, las piezas comenzaron a encajar. Elijah asintió. «Usan esa carretera para atrapar a gente como tú. No eres el primero. Colocan tiras de clavos para reventar tus neumáticos y luego roban todo lo que pueden. Si alguien sobrevive, lo dejan allí para que se las arregle solo». La expresión de Richard se endureció mientras la ira y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Por qué nadie los ha detenido?», preguntó, alzando la voz. Elijah intercambió una mirada con su tío antes de responder. «Nadie aquí se atreve a enfrentarse a ellos. Tienen a la gente asustada. Ni siquiera la policía hace nada». Dudó antes de añadir: «Si descubren que te ayudamos, es posible que vengan a por nosotros también». Al oír las palabras del muchacho, Richard sintió una oleada de gratitud por su valentía. A pesar de sus propios miedos y de sus limitados recursos, habían arriesgado todo para ayudar a un completo desconocido. Puso una mano sobre el hombro de Elijah y su voz estaba llena de sinceridad. «Gracias por todo». Elijah sonrió levemente, pero rápidamente se puso serio de nuevo. «Tienes que irte de esta zona lo antes posible. No es seguro que te quedes aquí. Puedo llamarte un taxi o a alguien que pueda llevarte de vuelta a la ciudad». Richard asintió, reconociendo la urgencia. «Me iré», dijo, «pero te prometo esto. Volveré y arreglaré esto». Mientras Elijah y su tío lo observaban irse, intercambiaron una mirada preocupada. Admiraban la determinación de Richard, pero sabían lo peligrosa que era la pandilla. Aún así, esperaban que sus palabras significaran que finalmente podría llegar un cambio a su problemática comunidad. Richard Warren se dirigió directamente a la ciudad después de abandonar la zona rural, pensando en planes para enfrentar la injusticia que acababa de vivir. Una vez en casa, se puso en contacto con Samuel Hayes, un viejo amigo y director del FBI. Samuel, un profesional sensato con años de experiencia en el trato con el crimen organizado,
le respondió de inmediato. Richard no perdió tiempo en explicar la situación. Detalló cómo su auto había sido saboteado con tiras de clavos, cómo la pandilla lo había robado mientras estaba inconsciente y cómo Elijah y su tío habían arriesgado todo para salvarlo. «Samuel», dijo Richard con voz firme, «estas personas no son solo ladrones. Están aterrorizando a toda una comunidad. Hay que detenerlos». Samuel escuchó atentamente antes de responder. «Si es tan grave como dices, debemos actuar rápidamente. Haré que mi equipo investigue esto de inmediato». Richard se ofreció a financiar la operación si fuera necesario, decidido a garantizar que se hiciera justicia. Al día siguiente, Samuel reunió a un equipo de agentes para investigar. Comenzaron por revisar los informes de incidentes a lo largo de la carretera rural. Los datos revelaron un patrón. Numerosos viajeros habían informado de picos en la carretera, robos y ataques, pero la policía local no había tomado ninguna medida significativa. El caso de Richard fue solo el más reciente de una serie de delitos. Para reunir más información, Samuel envió agentes encubiertos a la zona. Se hicieron pasar por lugareños y se mezclaron con la comunidad para observar las actividades de la banda. A lo largo de varios días, los agentes identificaron la rutina de la banda. La banda operaba con precisión, colocando trampas en momentos específicos y apuntando a vehículos que parecían caros o vulnerables. Despojaban los vehículos de objetos de valor e intimidaban a sus víctimas para que guardaran silencio. Los agentes también descubrieron el escondite de la banda, un almacén remoto en las afueras de la zona rural, oculto entre campos de maleza. Allí era donde la banda almacenaba los bienes robados y planificaba sus operaciones. El lugar estaba fuertemente vigilado, por lo que cualquier aproximación directa era arriesgada. De vuelta en la sede del FBI, Samuel y su equipo trabajaron en estrecha colaboración con Richard para idear un plan. «Prepararemos nuestra propia trampa», explicó Samuel. «Usaremos un vehículo señuelo, cargado con equipo de vigilancia para atraerlos. Una vez que ataquen, entraremos y los derribaremos». Richard estuvo de acuerdo con el plan, aunque no pudo evitar sentir la urgencia de garantizar la seguridad de Elijah y su tío. Sabía que la pandilla tomaría represalias si sospechaban que Elijah había desempeñado algún papel en ayudar a Richard a escapar. La operación se puso en marcha. Un agente del FBI que se hizo pasar por un viajero adinerado conducía el vehículo señuelo, un elegante sedán diseñado para atraer la atención de la banda. El coche estaba equipado con cámaras y micrófonos ocultos que captaban todo en tiempo real. Un convoy de agentes encubiertos del FBI los seguía a una distancia segura, listos para actuar en cualquier momento. El día del operativo, el vehículo señuelo siguió el mismo camino rural donde habían saboteado el coche de Richard. El conductor permaneció tranquilo, fingiendo ser un viajero desprevenido mientras el coche se acercaba a la zona objetivo. De repente, el conductor sintió el golpe revelador de la tira de clavos debajo de los neumáticos. El coche patinó hasta detenerse en el camino irregular, perfecto escenario para la aproximación habitual de la banda. De entre las sombras, la banda emergió. Vestida con ropa oscura y armada con herramientas para entrar a robar en los autos, se movió rápidamente y rodeó el vehículo señuelo. Uno de ellos le hizo una señal al conductor para que saliera. En su papel, el agente del FBI fingió miedo y obediencia, saliendo del auto con las manos en alto. Cuando la banda comenzó a registrar el vehículo, su arrogancia y exceso de confianza los hicieron inconscientes de la trampa en la que habían caído. En ese momento, Samuel dio la señal. Los agentes del FBI, disfrazados de granjeros y lugareños, entraron en acción. Emergieron de posiciones ocultas alrededor de la carretera y rodearon a la banda con las armas en la mano. «FBI, dejen todo y levanten las manos», ordenó uno de los agentes. La banda se quedó paralizada. La sorpresa era evidente. Algunos intentaron huir, pero los agentes ya lo habían previsto. Unidades adicionales bloquearon las rutas de escape, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Simultáneamente, otro equipo de agentes allanó el escondite de la banda. Utilizando la información obtenida durante la vigilancia, habían identificado la ubicación exacta del almacén. La redada fue rápida y decisiva. Los agentes irrumpieron en el edificio y detuvieron a los miembros restantes de la banda. En el interior, encontraron montones de bienes robados, incluidos dinero en efectivo, joyas y dispositivos electrónicos, así como armas y tiras de clavos adicionales. El líder de la banda, un personaje conocido llamado Ray Malone,
se encontraba entre los capturados en el escondite. Conocido por sus tácticas violentas y su capacidad para evadir la ley, Ray había operado en la zona durante años sin consecuencias. Su arresto marcó un punto de inflexión, señalando el fin del reinado de la banda en la comunidad. Mientras el FBI aseguraba el lugar, Samuel llamó a Richard para informarle. «Los tenemos a todos», informó Samuel. «La banda está acabada y la comunidad finalmente tendrá algo de paz». Aliviado, Richard agradeció a Samuel y pidió reunirse con los agentes que habían llevado a cabo la operación. Quería expresar personalmente su gratitud a quienes habían garantizado que se hiciera justicia. Samuel aceptó y organizó una reunión informativa en la oficina local del FBI. Más tarde esa noche, Richard visitó a Elijah y a su tío para compartirles la noticia. El rostro del niño se iluminó con una mezcla de alivio y orgullo. «Realmente lo lograste», dijo Elijah. Richard asintió y colocó una mano sobre el hombro del niño. «Lo logramos», respondió. Por primera vez en años, la comunidad rural sintió esperanza al saber que la pandilla que los había aterrorizado ya no era una amenaza. Y para Richard, la experiencia reafirmó su creencia en defender lo que es correcto, sin importar las dificultades. Con la banda neutralizada y la comunidad rural finalmente liberada de su control, Richard Warren cumplió su promesa a Elijah. Una semana después de la operación, Richard regresó a la modesta choza donde vivían Elijah y su tío. Esta vez, su visita no era solo para mostrar gratitud, sino para recibir una oferta que cambiaría su vida. Richard salió de su coche con una carpeta en la mano y una sonrisa decidida. Elijah lo saludó. Su curiosidad era evidente al ver la mirada decidida en el rostro de Richard. Richard se sentó con Elijah y su tío y habló con seriedad. Elogió el coraje de Elijah y contó cómo su rapidez de pensamiento le había salvado la vida. «No solo me ayudaste», dijo Richard mirando directamente a Elijah. «Te enfrentaste a algo mucho más grande que tú. Ese tipo de valentía merece reconocimiento y una oportunidad». Richard reveló el contenido de la carpeta y compartió sus planes. Había organizado la mudanza de Elijah y su tío a la ciudad. Elijah se matricularía en una prestigiosa escuela privada con la matrícula completa cubierta, mientras que a su tío se le ofrecería un trabajo estable en la empresa de Richard, lo que garantizaría la estabilidad financiera de la familia. El rostro del niño se iluminó con incredulidad y esperanza, mientras que su tío, abrumado por la emoción, luchaba por expresar su gratitud. La semana siguiente, Richard supervisó personalmente su mudanza. Les proporcionó un apartamento cómodo en un barrio seguro, lejos de las dificultades que habían padecido. La nueva escuela de Elijah, una institución de vanguardia, se convirtió en un símbolo de su nuevo comienzo. El primer día de clases, Richard llevó a Elijah a la escuela él mismo. Cuando se acercaron al impresionante campus, Richard le recordó: «La educación te dará las herramientas para marcar una diferencia en el mundo, tal como tú ya lo has hecho. Me salvaste cuando más necesitaba ayuda y ahora es mi turno de ayudarte a construir un futuro mejor». Elijah se destacó en sus estudios, y su determinación se vio impulsada por la oportunidad que se le había brindado. Su tío, que ahora trabajaba como gerente de logística en la empresa de Richard, encontró orgullo y propósito en su función. Con el tiempo, su vínculo con Richard se profundizó y se convirtieron más en una familia que en un simple benefactor y beneficiario. Richard, al reflexionar sobre los giros del destino que los habían unido, le recordaba a menudo a Elijah que la valentía y la bondad podían cambiar vidas, tanto para quienes dan como para quienes reciben. Elijah, a su vez, se comprometió a devolver el favor, inspirado por el hombre que había convertido su día más oscuro en el amanecer de un nuevo comienzo.